En este video aprenderás a crear tu avatar personal o elegir el que más te guste de los 250 avatares predefinidos listos para usar. Comencemos. Primero, entra a Humba desde tu navegador. El enlace te lo dejo en la descripción del video. Si ya tienes cuenta, inicia sesión. Y si no, registrarte es súper rápido. Solo necesitas tu correo electrónico. Una vez dentro, verás la interfaz gráfica de Humba, muy fácil de usar. Lo primero que ves es la biblioteca de avatares públicos. Dispones de 250 avatares para transmitir tu mensaje de forma efectiva y rápida. Puedes elegir tu avatar por tema. Tienes para elegir entre estudio, modo de vida, dibujos animados, al aire libre y salud y estado físico. Elige el género, femenino o masculino, sin inventos progres, y la edad si eres un adulto joven, adulto o persona mayor. Continuemos describiendo la interfaz gráfica que, como ya te habrás dado cuenta, es muy intuitiva y fácil de usar. Debajo del botón Crear avatar podemos elegir el tamaño de nuestro avatar para nuestros videos o proyectos, horizontal que está por defecto o vertical. Más adelante te mostraré cómo crear un avatar personalizado. Por ahora, imaginemos que tenemos un nicho de literatura y queremos utilizar un avatar público. Para ello, vamos a elegir uno cualquiera de la plantilla. Ya estamos en el editor, donde se muestra al lado izquierdo las escenas que tiene el avatar elegido. En nuestro caso, el avatar cartoon tiene 2 escenas, pero otros pueden tener más. Del lado derecho está el guión. Lo podemos escribir con la opción texto o subir un audio si lo tenemos en ese formato. En el cuadro hay un texto por defecto. Y al fondo tenemos un botón que nos permite elegir la voz que queramos que tenga nuestro avatar. Vamos a probarlas para ver cuál nos gusta. Estamos en la ventana Elegir voces. Como verán, tenemos 2 opciones, las voces públicas y las personalizadas. Por defecto nos muestra las voces públicas que disponemos. Aquí tenemos que elegir uno de los 4 idiomas disponibles con sus respectivos dialectos. Voces según su edad y sexo. Voy a elegir Spanish, que es el único que hay disponible por el momento. Debemos elegir mediana edad para que nos muestre la voz de Alejandro. La seleccionamos y pulsamos Confirmar. Ahora ya tenemos la voz seleccionada, que es la que sonará al ingresar el guión o script. Recordemos que el nicho para este video de ejemplo es literatura, así que voy a poner un poema como guión. Voy a elegirlo de mi poemario que estoy por terminar y el cual trata de explicar de forma tragicómica el por qué no debemos hacer suposiciones. Voy a copiar el poema y lo voy a pegar en el cuadro de texto. Reduzco el zoom a 80% para ver el botón Preview. Voy a pulsar el botón Preview para escuchar una porción del guión. Poema, suposiciones. Un secreto en la sombra se desliza. Una vez verificado que todo está bien, pulso Exportar. Humba me muestra un aviso de tarea completada. Ahora pulso el botón Projects para descargar el video. Lo guardo. Le pongo un nombre. Ahora voy a abrirlo para ver cómo quedó el video. Poema, suposiciones. Un secreto en la sombra se desliza. Ayer, en la casa vecina, una extraña danza. La mujer del vecino, ebria quizás, la vi con un hombre altivo, fornido. Supongo que estaba muy alegre. Su risa y sus gritos, como truenos, sonaban. Y él la apretaba con pasión desbocada. Sus manos cruzaban su cuello. Se notaba excitada. Me pareció verla sentir placer, casi desmayada. Un enigma en la noche. No la critico. ¿Qué opina usted, vecina? No hago suposiciones, mi querida vecina. Sé que la policía hizo recomendaciones y el médico que la asistió el post-mortem efectuó. Bien, ya tenemos el video listo. ¿Qué les pareció?
Fácil de hacer, ¿verdad? Por cierto, si quieren saber más sobre las suposiciones, les recomiendo este podcast de mi esposa Dalia, El peso de vivir en suposiciones, episodio 13. Ella es coach y especialista en inteligencia emocional. En la etiqueta arriba del video está el enlace que también se los dejo en la descripción. Ok, ahora vamos a crear la miniatura para el video. Para ello pulsamos el botón AI Thumbnail. Esto ya lo tengo explicado en detalle en mi video anterior, cómo crear miniaturas impactantes con Umba en minutos. Ya estamos en la ventana de crear miniaturas. Voy a pegar un título de ejemplo, voy a elegir una de las 3 plantillas disponibles y luego vamos a pulsar generar. Esperamos unos minutos. Bueno, no me gusta esta miniatura, así que voy a elegir otra plantilla y a volver a generarla. Listo, esa sí me gusta, así que ahora ya tengo el video y la miniatura para subirla en el canal. Vamos a descargarla. Pulsamos guardar. Le damos un nombre y la guardamos en nuestro equipo. Cerramos la ventana y salimos del editor. Ahora vamos con la creación de el avatar personalizado. Todos los avatares que creamos van a estar o quedar en la carpeta Mi Avatar. Bien, vamos a crear nuestro avatar. Pulsamos crear y se abre una ventana donde tenemos 2 opciones. Avatar personalizado, donde puedes subir una foto o escribir un prompt que te generará varias plantillas. La segunda opción es subiendo una foto que hará tu avatar igual a la de la foto sin hacerle cambios. Vamos a elegir la primera opción. Como te mencioné, puedes subir una foto o arrastrarla para que te genere las plantillas o puedes escribir un prompt. Más abajo, eliges la voz que va a tener el avatar. Que como recordarás, puedes utilizar las voces públicas o subir una voz personalizada. Regresemos a la ventana anterior. Voy a utilizar un prompt para generar un avatar de un poeta, lo voy a pegar ya que en el prompt tengo las características que deseo del avatar. Para este ejemplo voy a utilizar una voz personalizada, que Umba va a clonar, y que puedo utilizar en todos los videos a crear con ese avatar. Verifico brevemente. Poema. Añoro aquellos días pasados. Y pulso confirmar. Pulso siguiente. Le pongo un nombre. Elijo una plantilla o tópico. En este ejemplo, virtual. Y pulso siguiente. Esperamos unos minutos hasta que se genere. Umba me permite escoger hasta 5 escenas, yo elegí 3. Pulso generar avatar y espero unos minutos. Pueden ser 5 o más dependiendo del número de escenas. Voy a pausar el video y regreso cuando haya terminado. Bien, ya están listas las escenas de mi avatar. Ahora podemos elegir cualquier escena y escribir el guión de lo que queremos transmitir con nuestro avatar poeta. Recuerden que es un nicho de literatura, probémoslo. Umba nos permite escuchar los primeros 200 caracteres del guión. Vamos a escuchar qué tal pronuncia este poema. Recuerden que también pueden tener el guión en audio. Añoro aquellos días pasados en los que todo era más sencillo, cuando los sueños eran reales y el mundo un lienzo amarillo. Ahora que el tiempo ha pasado y los días se han ido lejos, solo recuerdo tú. Les recomiendo siempre escuchar el guión con la opción previsualización para asegurarse que no tengan errores ortográficos antes de exportar el video. Ok, vamos a probar otro avatar pero en otro idioma, lo que nos va a permitir tener más alcance de nuestros videos en YouTube o redes sociales.
Let's make this awesome together. Whatever you're aiming for, you're in the right place. Let's make it happen. Recuerden que pueden elegir voces públicas en 4 idiomas: inglés, portugués, español o hindú. Ahora vamos a subir un audio, puede ser de nuestra voz o cualquier voz que ustedes tengan. La voz que suban por este método será la voz original del narrador, no va a ser clonada por un VA. Voy a subir una voz mía de ejemplo. Una vez cargado el audio, lo exportamos para ver el resultado del avatar hablando con esa voz. Esperamos unos minutos a que el video esté generado, lo guardamos y lo vamos a abrir. Ya estamos llegando al final del curso Cómo crear avatares con UNVA. Espero que les haya sido de utilidad y apoyen al canal suscribiéndose, dándole like y compartiéndolo en sus redes sociales. Como has visto, crear avatares para tus videos es sencillamente fácil con esta herramienta de inteligencia artificial. Estoy seguro que UNVA será una valiosa aliada para la creación de tu contenido. Recuerda, en la descripción del video te dejo el enlace a UNVA. Regístrate, es gratis. ¿Qué te pareció el curso? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Apoya al canal, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.